¿Qué pasó con el huracán Otis y las aseguradoras en México? Quédate, somos Estrategia Crítica, el programa de análisis del Observatorio Mexicano de la Crisis. En el rastro de la devastación ocasionada por el huracán Otis en México, la nación se encuentra ante una encrucijada marcada por considerables desafíos económicos y sociales. Informes previamente de diversas fuentes destacan que el huracán Otis se ha posicionado entre las 5 catástrofes más onerosas para México, es decir, que ocasiona grandes gastos, con consecuencias particularmente significativas en el sector habitacional. El impacto en la economía local se hace evidente, especialmente en Guerrero, donde las pérdidas en vivienda superan los 7.000 millones de pesos. Este panorama plantea interrogantes cruciales sobre la capacidad del país para hacer frente a eventos de esta magnitud y la necesidad premiante de estrategias más efectivas de preparación y respuesta ante desastres naturales. Para hacer un análisis más completo sobre lo que son las aseguradoras y el huracán Otis, nos acompaña el día de hoy, como siempre, nuestra directora ejecutiva, la doctora Artemisa Montes Silva. Bienvenida, doctora, aquí al programa de Estrategia Crítica. Hola Karen y un saludo a toda nuestra audiencia que nos acompaña como todas las semanas en este nuevo episodio de Estrategia Crítica. Recuerden, si les gusta este video y lo encuentran útil, por favor denle like, suscríbanse a nuestro canal, a la campanita para recibir todas las notificaciones y compártanlo con todos sus grupos y redes. Pero sobre todo no olviden quedarse para nuestro dato curioso del día de hoy. Vamos a iniciar con la primera pregunta que tiene que ver con el diagnóstico de los daños causados por el huracán Otis. En este contexto, ¿cuál es esa magnitud de los daños causados por el huracán Otis en México? Según las fuentes consultadas, ¿cuál es ese diagnóstico inicial que usted nos puede dar para ir haciendo como un abrebocas al tema del día de hoy? Como bien señalabas, Karen, este fue un huracán de categoría 5 que golpeó inicial o esencialmente en lo que es el puerto de Acapulco, que es conocido a nivel internacional precisamente por ser un centro turístico ya muy famoso que ha salido en películas, en videos, muchos artistas y personas famosas o millonarios incluso tienen o tenían sus mansiones y residencias en Acapulco, de manera que ya desde las películas de los años 50 con Elvis Presley y otras, pues se grababan en Acapulco, lo que lo convirtió en el centro de atracción turística más importante del siglo pasado. Y bueno, pues todo el crecimiento de este puerto se dio en un momento dado alrededor del sector turístico. De ahí que el hecho de que haya golpeado de frente un huracán categoría 5, lo cual además es meteorológicamente muy extraño, podríamos decir, porque lo que sucede tradicionalmente con un huracán es que en la medida en que se va acercando a tierra, va perdiendo fuerza. Y el huracán Otis tuvo el fenómeno contrario, en la medida en que se iba acercando más hacia la costa, pues fue incrementando su fuerza, lo que generó precisamente la devastación. Otro punto que fue muy importante para el impacto es que, pues quienes conocen o conocemos Acapulco, sabemos que está en una zona montañosa, de manera que cuando entró el huracán, pues prácticamente pega de frente, aunque hubiera venido un poco hacia arriba, pues entra y pega de frente en gran parte, y ahí es donde se explica precisamente las cifras que tú manejabas en materia de devastación sobre el aspecto habitacional y los hoteles, obviamente, que se encontraban sobre la costa, pegados a la playa. Entonces, eso ha traído pues consecuencias muy devastadoras. La primera, y la que siempre tenemos que lamentar, pues es la pérdida de vidas humanas, que bueno, hasta el momento se contabilizan en 50 víctimas y 30 desaparecidos, que básicamente son los que se encontraban en embarcaciones dentro de cuando golpea el huracán. Entonces ya hubo una declaración del presidente de la República que pues se piensa que estas personas desaparecidas están esencialmente todavía en el mar.
Eso es pues la primera gran tragedia y la gran devastación que tenemos. Y la segunda pues es ya la dimensión económica del huracán. Y aquí, bueno, pues se ha contabilizado en dos dimensiones, una que tiene que ver con la propiedad, vamos a decir, la propiedad habitacional, y otra que tiene que ver y de vehículos, y la que tiene que ver con la propiedad comercial, que serían los hoteles, los negocios y las empresas. Si sumamos esta, bueno, se tiene calculado que la suma de los daños asciende entre 15,000 hasta 17,000, 18,000, según la fuente, millones de dólares, lo cual pues es una cifra muy grande, sobre todo si consideramos el impacto más bien localizado de este huracán. Doctora, ya que está tocando ese tema de los costos económicos, de los gastos económicos causados por el huracán, ¿cuál es esa evaluación actualmente, ahorita, a diciembre, de los costos económicos asociados al huracán Otis para México? Podemos ahora, en términos económicos, dividir en lo que es el corto plazo, que es prácticamente pues la devastación, los daños, y luego también lo que sería el mediano y el largo plazo, que es la reconstrucción. Entonces, de acuerdo con las cifras de las cámaras empresariales, se calcula que el huracán Otis tuvo un impacto de sobre 3,000 empresas, ya sea unas que quedaron, perdieron sus locales devastadas, otras que están, por supuesto, asociadas a la actividad turística, y las que se dedicaban 100% a la actividad turística, como los hoteles, los lancheros tradicionales de Acapulco y todo el sector servicios, restaurantes, etcétera. Entonces estamos hablando de 3,000 empresas afectadas directamente. También estamos hablando de los daños en las propiedades y también en lo que son los vehículos de las personas que pues fueron arrasados o pues simplemente destruidos por el propio huracán. En ese sentido, el gobierno pues planteó un plan de rescate que de 3,519 millones de dólares. Como bien platicamos en el video del presupuesto, si todavía no lo han visto, los invitamos a que sigan el video y esta liga en este episodio. Al análisis del presupuesto, no se destinó una partida presupuestal como se esperaba o se pedía para la reconstrucción de Acapulco, aunque sí hay recursos disponibles, no existe una partida presupuestal. Y si contemplamos pues estos 3,519 millones contra lo que hablábamos de prácticamente 15,000 a 18,000 millones en daños, bueno, pues estamos hablando de que se requieren por lo menos 5 veces más recursos de los que originalmente se han destinado a este proceso. Los empresarios del sector turístico, bueno, pues también señalan que se necesitan por lo menos cubrir los daños a 3,896 de los siniestros varios de los que ya hablamos, que son los que están asegurados. Y si quieres, pues podemos hablar un poco más en detalle del proceso de los seguros y cómo funcionan en circunstancias como estas. Sí, doctora, precisamente para allá vamos con la siguiente pregunta del análisis del día de hoy, y es cómo están respondiendo o cómo respondieron también las autoridades y las aseguradoras para abordar los desafíos planteados por el huracán en Guerrero. Es muy interesante este tema porque a veces en un desastre natural podemos hacer una distinción en términos de cuando una se da en un lugar donde por lo menos las propiedades cuentan con seguros, precisamente como los grandes hoteles o pues los vehículos, etcétera, y cuando se dan en regiones donde no se da este proceso. Para contrastarlo de mejor manera, podemos pensar en este huracán Otis que se da en Acapulco, o en el huracán Vilma que se dio en Cancún, o huracanes que han pegado, por ejemplo, en Miami. Ahí la mayoría de las propiedades, como muchas son hoteles, propiedades comerciales, sí cuentan con un seguro de lo que se llama daños hidrometeorológicos o siniestros hidrometeorológicos o naturales. Y están
otros lugares donde golpean este tipo de desastres naturales donde no están asegurados. El caso más triste que recordamos siempre se menciona es el caso cuando el huracán Katrina que golpeó en Nueva Orleans y aunque hubo una gran devastación, pues muchas de estas propiedades no estaban aseguradas y entonces pues ahí tenemos una dimensión distinta en términos de recuperación y de capacidad de respuesta por parte de los propios particulares. Una parte es el apoyo del gobierno, pero cuando los bienes están asegurados, bueno, pues hay otro apoyo extra que podemos decir que entra en esas situaciones. A la fecha, en el huracán Otis se registraban 11.400 millones de pesos en materia de lo que se había pagado por los seguros, pero se tienen registrados 12.035 siniestros de personas que ya reportaron a sus aseguradoras. De estas, el 49%, casi el 50%, son seguros de daños, 5.862, casi 6.000, son seguros de autos y el otro responde a las propiedades. Entonces, este es como el componente. Pero también México como país tiene una serie de seguros, una cobertura de seguros para distintos fenómenos que tienen que ver con los distintos fenómenos naturales a los que se pueden enfrentar. Entonces, tenemos una cobertura de seguros eh, con el Banco Mundial que cubre cuatro distintos tipos de fenómenos. Para terremotos de baja frecuencia, que sabemos que en México somos una zona sísmica y ya habíamos hablado pues precisamente de la importancia de tener cobertura para desastres naturales en un país como México. Entonces tenemos para los dos tipos de terremotos, de terremotos de baja frecuencia, terremotos de alta frecuencia, y tenemos una cobertura también con el Banco Mundial para huracanes que inician por el Océano Atlántico, lo que nosotros conocemos como el Golfo de México, y para huracanes en el Océano Pacífico, que es pues donde está Acapulco, Oaxaca, eh, hasta California. Entonces, esas son las dos costas y hay cobertura para eso. La cobertura para cada uno de estos riesgos se pagan entre 60 millones y 125 millones de dólares y el valor total del bono es de 485 millones de dólares. Y además, México pues cuenta con una provisión para los riesgos también, que es desaparecido ya el Fonden, una nueva figura que se creó, que es también más o menos como 1.000 millones de dólares. Entonces, por ahí está en términos de los recursos públicos que se pueden contar y luego están las coberturas privadas que fueron de las que hablamos al principio. Bueno, doctora, y ya en comparación con, digamos, en la historia de las catástrofes naturales de México, ¿cómo se posiciona el huracán Otis en comparación con otros eventos catastróficos en términos de costos para las aseguradoras? Bueno, pues el huracán Otis en efecto tuvo un impacto fuerte en las aseguradoras, tal vez uno de los más importantes, pero ha habido otros fenómenos hidrometeorológicos que tuvieron impactos mucho más fuertes, por ejemplo, el que hablábamos en un momento del huracán Vilma, que se entró por el lado de Cancún, de la península de Yucatán. Ese tuvo un impacto muy fuerte sobre las aseguradoras, pero no solo sobre las aseguradoras, sino sobre las reaseguradoras. Y aquí le podemos explicar a nuestro público que así como nosotros contratamos un seguro para gastos médicos, vehículos o en este caso desastres naturales, las aseguradoras contratan a su vez un seguro con empresas que se llaman reaseguradoras para, en caso de que un desastre sea demasiado fuerte, ellos no tengan suficientes recursos para cubrirlo, entonces acuden a la reaseguradora y cobran a su vez un seguro que les permita cubrir estos daños. En este caso, también se ha visto con el huracán Otis que no tuvo un impacto sobre las reaseguradoras como sí fue en el caso de Vilma, donde
sí hubo un impacto no solo en las empresas aseguradoras en México, sino sobre los reaseguros que ellas tenían, sobre las primas de reaseguros. En ese sentido, bueno, pues podemos pensar que hubo un impacto menor desde el punto de vista del sector asegurador. Y algo muy importante en estrategia crítica siempre es ver hacia el futuro. ¿Qué lecciones se pueden extraer de la experiencia del huracán Otis en términos de preparación y respuesta ante desastres naturales que se puedan tener en el futuro? Esto está precisamente muy conectado y es muy buena pregunta en estos días en que se está realizando la COP, la Conferencia de las Partes, que tiene que ver esencialmente con temas de cambio climático. Bueno, pues ya sabemos que a raíz de estos fenómenos, pues se está dando cada vez mayor impacto de fenómenos como estos hidrometeorológicos, y ahí es donde hablamos de temas como incluir ya el medio ambiente, los riesgos ambientales y la protección y mitigación frente a los fenómenos naturales en el diseño, por ejemplo, de las ciudades, en el diseño de las viviendas, prevenir, no tomar en cuenta, pues sí, que cada vez vamos a tener fenómenos meteorológicos más fuertes que van a tener un mayor impacto. Si nosotros seguimos planeando nuestras ciudades, solo por un lado la planeación urbana y por otro lado la ambiental, pues vamos a empezar a ver cada vez mayores efectos negativos sobre eso. Entonces, ahora a nivel internacional ya se habla de estos temas de mitigación y prevención de los efectos del cambio climático sobre pues las poblaciones, etcétera. De ahí que sea muy importante hacia el futuro tomar esto en cuenta, muy importante en el caso de Acapulco en materia de la reconstrucción, prevenir esto, pero también que nos sirva como una especie de, no una lección, sino verlo como la posibilidad de corregir muchas cosas que en Acapulco te encontrábamos como pues la desigualdad entre la parte turística que atiende a los visitantes y, y la vivienda de la población que es la que presta estos servicios, que muchas veces pues no tenía ni siquiera servicios básicos, etcétera, estaba en zonas muy vulnerables, como habíamos dicho, pues en los cerros, ese tipo de cosas tenemos que tomarlas en cuenta hacia futuro para una reconstrucción de Acapulco de una manera que les permita desarrollarse mejor, eliminar las desigualdades y estar más protegidos por la misma ubicación geográfica que tiene la ciudad. Bueno, doctora, ya para ir finalizando, ¿cuál es ese dato curioso que nos tiene esperando hasta el final del programa y esa conclusión más importante sobre este tema? Bueno, pues nuestro dato curioso tiene que ver precisamente con el lado hermoso de Acapulco. Acapulco es, como todos sabemos, pues el centro de vacaciones de una gran parte de la población en México, pero también del mundo. Lleva más de 70 años siendo el corazón de la actividad turística en México y tiene, bueno, pues muchos atractivos que no se deben perder. Hay que estar muy atentos cómo podemos seguir brindando la ayuda, porque muchas veces lo que nos pasa es que nos volcamos al principio y después nos vamos olvidando de la tragedia. Entonces, estemos todos pendientes. Todavía hay muchos centros de acopio abiertos y muchas oportunidades de acompañar y apoyar a nuestros hermanos en Acapulco. Entonces, pues el dato curioso para nosotros es busquemos con curiosidad una forma de ayudar a los que están en Acapulco. Muchas gracias, doctora, por esa bella reflexión que nos deja al finalizar este programa. A todos los que vieron, los invito a que por favor nos dejen saber qué opinan sobre este tema en los comentarios. También todas sus preguntas que las estaremos revisando en un próximo episodio. Los esperamos en 8 días con más de Estrategia Crítica. Se viene nuestro especial de Navidad, se viene el proyecto de ecosistemas y nos vemos todos los lunes a las 6 de la tarde aquí por el Observatorio Mexicano de la Crisis. Hasta luego.